Gracias al Señor nos permite este tiempo de gracia, de misericordia, para compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Por favor, incline su rostro allí donde está y solicitemos de nuestro Dios su guía, su asistencia y su bendición para este día. Incline su rostro donde está. Nuestro precioso Dios y Padre Santo, te bendecimos y te damos la gloria y la alabanza. Levantamos las manos al cielo reconociendo nuestra dependencia y necesidad de ti, mi amado Dios. Padre Santo, Dios de toda gloria, Yahvé de los ejércitos, recibe la gloria, la honra, la alabanza de parte de tu pueblo en este momento. Al unísono y como un solo hombre, en un solo espíritu, te adoramos y reconocemos, Padre de la gloria, que eres el Señor de la creación, que eres soberano sobre todas las cosas. Y en esta mañana reconocemos y solicitamos la asistencia de tu Espíritu Santo, que nos ilumine las Sagradas Escrituras para poder entenderlas, que podamos asimilarlas, entenderlas y aplicarlas a nuestras vidas, y que podamos ser testigos eficaces de tu gran presencia, de tu nombre santo y de tus propósitos en esta tierra. Bendito Rey. Gracias por tu palabra. Bendigo cada oyente, bendigo cada asistente, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria. Amén y amén. Amados, estimados hermanos y amigos, esta es la segunda conferencia que vamos a dictar sobre los argumentos del rapto antes de la tribulación. Somos convencidos que el Señor vendrá antes de que comience la tribulación venidera, porque habíamos visto en el bloque anterior que la tribulación de 7 años es la semana número 70 de un plan profético de Dios para el pueblo de Israel y para la ciudad santa de Jerusalén. Y estuvimos mirando el argumento número 1 del arrebatamiento o antes de la tribulación, y se basaba en la naturaleza de la gran tribulación. Muchos pasajes de la Escritura describen este período en su totalidad como un tiempo de ira divina, número 2 de angustia, número 3 de juicio, número 4 indignación, número 5 tinieblas, número 6 destrucción, número 7 desolación, número 8 trastorno, número 9 venganza, número 10 fuego y número 11 castigo divino sobre las naciones incrédulas y apóstatas. Muy bien. Argumento número 2 del rapto pretribulacional. Estuvimos mirando en la presentación pasada, el domingo anterior, los propósitos de la gran tribulación. Las Escrituras presentan al menos 6 propósitos para la gran tribulación. Propósito número 1. La tribulación completará el período decretado del endurecimiento judicial nacional de Israel. Por esta razón el Señor traerá un tiempo de tribulación, primeramente para Israel y por extensión a las naciones, para quitar ese endurecimiento judicial nacional de Israel, porque ellos rechazaron al Mesías. Dios judicial y soberanamente rechazó al pueblo de Israel hasta el día de hoy. Hasta cuando Él regrese por segunda vez, será quitado ese endurecimiento judicial nacional de Israel. Propósito número 2. La tribulación venidera producirá un avivamiento mesiánico entre el pueblo judío esparcido por todo el mundo. Propósito número 3. La tribulación venidera pondrá fin a los tiempos de los gentiles y llevará a la liberación del pueblo de Israel del dominio de las naciones. Cuando Israel cayó en Babilonia en el siglo VI antes de Cristo, a partir de allí se inauguraron los tiempos de los gentiles y perdurarán hasta los tiempos cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra en poder y gran gloria. Ahí terminarán los tiempos de los gentiles y la bendición de Dios llegará sobre su pueblo Israel. Propósito número 4. Demostrará la supremacía absoluta de Dios sobre los gobiernos del mundo. La tribulación demostrará de manera clara, contundente y fehaciente que Dios el Señor tiene el control y la última palabra sobre los asuntos de los gobiernos. Propósito número 5 de la gran tribulación: purificará la tierra de los malvados
a fin de establecer el reino mesiánico en justicia. Este periodo tiene en mira a los que moran sobre la tierra. La tribulación venidera, Dios castigará, Dios judicialmente traerá sus castigos, su retribución sobre las naciones que no conocen al Señor Jesucristo. Esa expresión, a los que moran sobre la tierra, es una expresión técnica e importante en el libro del Apocalipsis, y aparece un total de 10 veces en el libro del Apocalipsis, y en todas las veces describe el carácter o la personalidad misma de las naciones. Es un tecnicismo que apunta a el carácter irredento, o sea, no regenerado, de las naciones. Miremos las 10 ocasiones donde esta expresión aparece en el libro del Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 10 del libro de Apocalipsis. Vaya conmigo por favor a la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Y vamos a estar viendo esa expresión y le invito a que la subraye en su Biblia. Los que moran sobre la tierra. Empecemos con las 10 referencias. 3:10. Dice el Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea de la siguiente manera: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Subraye en su Biblia a los que moran en la tierra, y esa es la frase técnica que aparece 10 veces en Apocalipsis, y describe no a los creyentes, no a los santos de la iglesia ni de Israel, sino a los no regenerados, a las personas no salvas, a las personas que han hecho de la tierra su propio hogar, a los que moran sobre la tierra. Número 1. Capítulo 6, versículo 10. Vamos allí. Dice la palabra del Señor así: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Aparece la frase una vez más. Subráyela en su Biblia. A los que moran en la tierra van 2. Capítulo 11, versículo 10. Capítulo 11, versículo 10. Dice la palabra del Señor así: y los moradores de la tierra, tercera referencia, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Van 4 referencias. Capítulo 13, versículo 8. Y la adorarán todos los moradores de la tierra. Van 5. Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Capítulo 13, versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella, van número 6, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Van 6 referencias. Versículo 14 del mismo capítulo. Y engaña a los moradores de la tierra, séptima referencia, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra, octava referencia, que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Capítulo 14, versículo 6. Dice la palabra del Señor así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, novena referencia, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y capítulo 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, décima referencia, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es. Damas y caballeros, esta expresión, los moradores de la tierra, en estas 10 referencias en el libro de Apocalipsis, describen el carácter perverso, no salvo, irredento de las personas que han hecho de esta tierra su propio hogar. Y fíjate que en las 10 ocasiones no aparece en ningún momento ni los santos de Israel ni los santos de la iglesia. Tiene en mira entonces esta gran tribulación a los malvados que han hecho de la tierra su propio hogar. A ellos y solamente a ellos Dios castigará en este tiempo. Y propósito número 6 de la gran tribulación, número 6, para adquirir una multitud de creyentes.
Dios va a traer finalmente un tiempo de 7 años de gran aflicción mundial para de todas esas masas de naciones adquirir una multitud grandísima de creyentes. Hay una teoría que nos dice que después del rapto de la iglesia, la gente ha pensado y muchos predicadores han enseñado que una vez el Señor recoge a su iglesia y la lleva a la casa del Padre, se cerró la puerta y nadie más será salvo. Eso no es bíblico. Vamos por favor al libro de Apocalipsis capítulo 6. El libro de Apocalipsis capítulo 6 nos enseña que habrá salvación después del rapto de la iglesia. De hecho, este periodo es el tiempo, la herramienta evangelística más grande que la humanidad jamás ha visto. En 7 años van a haber conversiones a gran escala como nunca antes la ha habido en la historia de la iglesia y en la historia de las naciones. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 11. Esto es para demostrar que habrá salvación después del rapto de la iglesia. A la altura del capítulo 6 ya comienza la tribulación, mientras que el arrebatamiento de la iglesia, según el libro del Apocalipsis, muy probablemente se encuentra en el capítulo 4, versículo 1, cuando hay una orden desde el cielo al apóstol Juan y le dice: una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dice el apóstol Juan, dijo: sube acá, es una orden, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y en el versículo 2 del capítulo 4 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Creemos que el rapto de la iglesia en el libro de Apocalipsis se llevará a cabo en el capítulo 4, versículos 1 y 2, mientras que el inicio de la tribulación venidera se encuentra en el capítulo 6, versículo 1 en adelante. Entonces, en ese orden de ideas, ya estamos en el capítulo 6, a la altura de la tribulación venidera. Y leamos qué pasó en el versículos del 9 al 11. Dice la palabra del Señor así: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esta es una cena celestial. Está Juan en el Espíritu, en la misma presencia de Dios, y ve allí en el quinto sello, fíjate que ya han transcurrido 4 sellos, este es el quinto, vi bajo el altar, esta es una cena celestial, no terrenal, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Allí está muy claramente. Versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es una cena de salvación. Las multitudes allí en la presencia de Dios claman por justicia, claman por venganza, y Dios les dice allí: danles vestiduras blancas y esperen todavía un poco de tiempo hasta que se completara ¿qué? El número destinado por Dios de los mártires en la gran tribulación. Cuando ese número se haya completado de mártires asesinados en los que moran en la tierra, entonces Dios tomará cartas en el asunto y vindicará la sangre de esos santos derramada por los que moran en la tierra. Y capítulo 7, versículos del 9 al 15, vamos allí. Capítulo 7, los versículos del 9 al 15, nos da una ratificación de que habrá salvación durante el tiempo de la tribulación venidera. Dice la palabra de nuestro Dios así: la multitud vestida de ropas blancas. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Esta es una cena celestial, no terrenal. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Las vestiduras blancas para las personas, para los santos en la Biblia del Antiguo y del Nuevo Testamento, describen salvación. Con manto de justicia me atavió, dice el profeta Isaías. Entonces, el hecho de ellos estar vestidos de ropas blancas y en la presencia del trono y en la presencia del Cordero implica salvación, implica justificación, implica redención en la presencia de Dios. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Adoración celestial.
Versículo 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Qué escena tan maravillosa en la presencia de Dios durante el período de la tribulación. Versículo 12. Diciendo amén, la bendición y la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Viene la parte importante de esta tesis, de este argumento del propósito de la gran tribulación, que es adquirir una multitud de creyentes en la tribulación. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló con Juan y le preguntó. Versículo 13. Estos que están vestidos de ropas blancas, se sobreentiende que es en la presencia de Dios en el cielo, ¿quiénes son y de dónde han venido? El anciano le pregunta al apóstol que esas multitudes en el cielo, número 1, ¿quiénes son? Identidad. Y número 2, ¿de dónde han venido? Procedencia. Le pregunta por la identidad y la procedencia de los santos en el cielo. Versículo 14. El apóstol le dice, Señor, tú lo sabes. Y entonces el anciano le responde, versículo 14. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Fíjate muy bien, allí está. ¿Quiénes son? Pero primero da la procedencia. Ellos salieron de la gran tribulación. La procedencia es de la gran tribulación venidera. No tiene nada que ver con este tiempo de la iglesia, con el martirio, la persecución que la iglesia ha venido sufriendo a lo largo y ancho de su historia. Nada que ver con esto. El anciano le dice al apóstol, estas multitudes que están en la presencia de Dios vienen, o el origen es de la gran tribulación. En el original griego es la tribulación, la grande, hetlipsis hemegali, lo que quiere decir más exactamente, ellos salieron de la tribulación, la única que es grande. O sea, es un tiempo escatológico sin lugar a dudas. La tribulación, la grande, dice el original griego del versículo 14. Y número 2, entonces le va a dar la identidad de quiénes son ellos. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Salvación sin lugar a dudas a la luz de las Escrituras. Han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero, que es Jesucristo nuestro Señor. Versículo 15. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Amén y amén. Entonces nos damos cuenta, damas y caballeros, que estos 6 propósitos que hemos esbozado el domingo anterior y en esta ocasión, en este día, en esta mañana preciosa, nos estamos dando cuenta de que son 6 propósitos que tienen que ver en primer lugar con la nación de Israel y en segundo lugar con las naciones gentiles no salvas, no redimidas, pero la iglesia no aparece en ninguno de estos 6 propósitos de Dios para la gran tribulación. ¿Por qué razón? Porque la iglesia habrá sido llevada antes de este periodo a la presencia misma de Dios. Argumento número 3. Entonces hemos visto, argumento número 1, la naturaleza de la gran tribulación. Argumento número 2, los propósitos de la gran tribulación. Argumento número 3, la naturaleza de la iglesia impide o hace imposible que la iglesia, el cuerpo de Cristo, participe en algún tiempo o en algún momento de la tribulación venidera. Tenemos que entender que, siendo que la tribulación venidera será el juicio de Dios para este mundo por rechazar a Cristo, el cristiano no puede participar de ella. Tengamos en cuenta eso, la tribulación venidera tiene como propósito juzgar al mundo por rechazar el evangelio y por rechazar al Cordero de Dios. Entonces, el cristiano no puede participar de la tribulación venidera. ¿Por qué? Número 1, porque todo cristiano es hecho acepto perfecta y eternamente delante de Dios, porque está en Cristo. En el momento que el pecador viene a la cruz de Cristo, acepta el regalo de salvación y hace de Cristo su Señor y su Salvador, esa persona en ese momento ante los ojos de Dios es hecho perfecto y eterno y acepto en la presencia de Dios para siempre. ¿Por qué? Porque Dios ahora nos ha sumergido en Cristo y nos ve en Cristo, como si estuviéramos en Cristo. La Biblia nos da muchos pasajes donde nos dice que el creyente es acepto perfecta y eternamente delante de Dios. Por ejemplo, Juan capítulo 5, versículo 24, vamos allí rápidamente. Juan capítulo 5, versículo 24. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice de la siguiente manera: de cierto les digo, son palabras del Señor Jesús, el que oye mi palabra y crea al que me envió,
tiene vida eterna, y eso está en un tiempo presente en el original griego. Tiene vida eterna, no dice tendrá una vez muerto o cuando parta de este mundo y vaya a la presencia de Dios tendrá, no lo dice. Está hablando en un tiempo presente de un modo indicativo, es una realidad que se enfatiza ahora mismo. Si tú has creído en Cristo, si tú has oído la palabra y has entregado tu corazón a Él, ya puedes tener y confesar que tienes vida eterna y no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. Es uno de los textos claros que nos habla de seguridad de salvación. Tiene vida eterna, positivo. Número 2, no vendrá a condenación, negativo. Nos da las dos partes de la salvación y de la condenación. Tiene vida eterna, o sea, salvación. No vendrá a condenación de ninguna manera porque pasó de muerte a vida. Hay otro texto muy importante y es 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, que en el original griego consta de 15 palabras no más. Y eso es el evangelio encapsulado en una sola frase. Todo el evangelio, todo el mensaje de salvación está encapsulado en este versículo de 15 palabras en el original griego y dice así, 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, es decir, Cristo, por nosotros Dios el Padre lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjate muy bien que en ese versículo hay un doble intercambio. En términos teológicos se habla de la imputación. Hubo una doble imputación o atribución de dos situaciones. Dice que a Cristo, que no conocía pecado, que es absolutamente impecable, Dios el Padre lo hizo pecado, en el sentido de que lo hizo responsable de nuestras culpas, de nuestros delitos y de nuestros pecados. Lo hizo responsable judicialmente de nuestros pecados, mas nunca dice la Biblia que él fue inherentemente pecador o que el pecado en su naturaleza le fue imputado a él. Jamás, porque aún en la cruz él fue el Cordero de Dios perfecto. Lo hizo responsable del pecado, esa fue la primera imputación de nuestro pecado a él, al Cordero de Dios, y algo más de allá para acá, que la justicia de Dios nos fue aplicada o imputada o adjudicada o acreditada a nosotros, para que nosotros fuésemos hechos. Fíjate muy bien que el creyente en Cristo es tan justo delante de Dios porque los méritos, todo el valor y toda la eficacia y toda la magnitud de la justicia de Cristo en la cruz fue aplicada o adjudicada a nosotros por un acto de fe. Por un acto de fe. Entonces el creyente es hecho la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1 versículo 6 nos dice que Él nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1:6. Si vamos a Colosenses capítulo 2 versículo 10, allí nos dice que Él nos hizo completos y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y Hebreos capítulo 10 versículo 14 dice que Él con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Entonces mira qué importantes pasajes. Juan 5:24 nos dice tenemos vida eterna y de ninguna manera vendremos a condenación. Segunda a los Corintios 5:21 nos dice que nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. Efesios 1:6 nos dice que Él nos hizo aceptos en el amado Jesús. Colosenses 2:10 nos dice que nos hizo completos y es un estado de consumación. En el original griego es un estado perfecto en voz pasiva, lo que significa de que el creyente es beneficiario de esta obra y que Él nos hizo completos en el pasado, pero ese estado de plenitud perdurará para siempre. Eso implica el tiempo perfecto en el original griego. Y Hebreos 10:14, lo mismo, es un perfecto de indicativo en voz pasiva, nos dice que Él ha hecho perfectos para siempre a los que hemos creído en Cristo. Entonces, de tal manera, hermanos y amigos, que la misma naturaleza de la iglesia la excluye de participar en la gran tribulación, cuyo propósito es juzgar al mundo por rechazar a Dios, a Cristo y al Santo Evangelio. O sea que nosotros somos perfectos, somos eximidos, no porque algunos enseñan que la tribulación es necesaria para purificar a la iglesia. He escuchado predicadores que dicen, es que Dios va a meter a la iglesia en la gran tribulación para purificarla y tenerla lista y tenerla consagrada y santificada para cuando venga el rapto de la iglesia sea una iglesia limpia, resplandeciente y purificada. Nosotros ya lo somos.
Y no lo somos por nuestros méritos, y no lo somos por nuestros esfuerzos, y no lo somos por nuestra consagración. Nosotros somos aceptos, completos, perfectos, justicia de Dios. Tenemos perfecta vida eterna en nuestra vida por la obra meritoria, única y exclusiva de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Su muerte y resurrección y glorificación es la base de nuestra aceptabilidad perfecta en la presencia de Dios, nada más que esto. Número 2. ¿Por qué la naturaleza de la iglesia impide que ella participe de la tribulación? Porque nosotros ya no pertenecemos a este mundo, así como Cristo no es de este mundo. La iglesia es un pueblo extranjero, peregrinos, y es un pueblo extrínseco a los propósitos de Dios para la tierra. Ya hemos visto que uno de los propósitos de la gran tribulación es probar, juzgar y castigar a los que moran en la tierra. Resulta que nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Hay unos pasajes que quiero que tomen nota, y debido a la brevedad del tiempo no los vamos a mirar, pero es muy claro y ustedes los conocen. La noche en que el Señor Jesús fue entregado por Judas y la noche en que lo arrestaron para la crucifixión, en varias ocasiones en el Evangelio de Juan, Él les dijo a sus discípulos en calidad de creyentes que ellos no pertenecían a este mundo, como Él tampoco lo era. Juan capítulo 15, versículos 18 y 19, Él les dice muy claramente: ustedes no son de este mundo, como tampoco yo lo soy. Repito, Juan 15, versículos 18 y 19, capítulo 17, versículos 14 al 16, Filipenses 3, versículo 20, y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, nos dice que la iglesia no pertenece a este mundo y la gran tribulación venidera es para juzgar a los que moran en esta tierra. Por tanto, nosotros como creyentes celestiales, como iglesia redimida en el cielo, y nuestra ciudadanía está en el cielo, no somos destinatarios de estos juicios que vendrán sobre las naciones. Otro argumento para demostrar que la iglesia no pasará es que si la iglesia pasara por la tribulación venidera, entonces eso haría que estuviéramos sujetos a la ira, al juicio y a la indignación divina. Y debido a su perfecta unión con Cristo, entonces Él también estaría sujeto a la ira del Padre, lo cual es imposible. El Hijo de Dios ya soportó y agotó perfecta y completamente y eternamente la ira del Padre sobre su cabeza cuando tomó nuestro lugar, cuando se fue ofrenda y cordero sustituto o vicario de los pecados de nosotros, de los seres humanos. Entonces, en ese orden de ideas, la iglesia no podrá pasar por la gran tribulación porque este tiempo es un tiempo de ira, de juicio, de venganza y de indignación divina sobre las naciones, y ese ya no pesa sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Hay una unión perfecta entre la iglesia y Cristo. En el Nuevo Testamento encontramos 7 factores donde Cristo y la iglesia están perfectamente unidos. Número 1, la iglesia es el cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Número 2, la iglesia es la esposa de la cual Él es el esposo. Número 3, la iglesia es las ramas de la cual Él es la raíz. Número 4, la iglesia es el edificio del cual Él es la piedra angular. Número 5, la iglesia es el rebaño del cual Él es el pastor. Número 6, la iglesia es un sacerdocio del cual Él es el sumo sacerdote. Y número 7, metáfora número 7 de la relación perfecta entre Cristo y su iglesia, es que la iglesia es la nueva creación de la cual Él es el segundo Adán. Por tanto, concluimos que la naturaleza de la iglesia y su perfecta salvación le impiden estar incluida en la gran tribulación. Argumento número 4 para el rapto pretribulacional es la maravillosa doctrina de la inminencia. Por favor, esta palabra es clave, es un término técnico escatológico y debemos entender qué significa ese vocablo teológico. Y es la doctrina de la inminencia. Muchas señales le fueron dadas a Israel que precederían al retorno del Mesías, a la segunda venida de Cristo, de manera que la nación pudiera vivir en expectativa cuando el tiempo de su venida se acercara. Sabemos que las señales siempre estuvieron bíblicamente relacionadas con la nación de Israel. Los fariseos, los saduceos y los escribas siempre le pedían al Señor señales, danos una señal, ¿qué señal nos muestra? Y ellos siempre estuvieron pendientes de señales
con respecto al Mesías, pero señales, nunca las señales son dadas para la iglesia, ninguna de las señales jamás fue dada a la iglesia. Quiero decirle algo muy importante, mi hermano y amigo. A la iglesia de Jesucristo, de esta dispensación, nunca se le han dado señales, ni siquiera una señal que preceda al rapto de la iglesia. La palabra inminencia, vamos a definirla. La palabra inminencia quiere decir que Él podría venir en cualquier momento. Quiere decir que no debe haber un evento que preceda al rapto de la iglesia como tal. Entonces la doctrina de la inminencia genera una atmósfera o un ambiente de expectativa. Cuando hablamos de que Cristo podría venir inminentemente, queremos decir que no debe haber, podría haberlo, pero no debería haber un evento o un fenómeno o una señal que preceda al rapto de la iglesia. Los apóstoles mismos, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Jacobo, todos ellos murieron con la expectativa del arrebatamiento de la iglesia. Ellos esperaban al retorno del Señor en las nubes, y esa siempre ha sido la expectativa que ha imperado y dominado el pensamiento del cristianismo por 20 centurias, 20 siglos, donde el cristiano siempre ha dicho: el Señor viene, Maranata, el Señor viene, decía el apóstol Pablo. Entonces las señales son para Israel, pero las señales nunca son para la iglesia. Ahora, el pretribulacionismo es la única perspectiva que espera a Cristo y no señales. Me explico. Si usted es un creyente que espera la iglesia pasara por la primera mitad o por toda la tribulación para irse después con el Señor, entonces en realidad usted está esperando a las señales o al anticristo y no a Cristo. La única posición escatológica que espera a Cristo y no al anticristo es el pretribulacionismo. ¿Saben por qué? Porque es el anticristo quien comienza la gran tribulación mediante la confirmación del pacto de paz hecho con Israel. Ahí comienza la tribulación venidera. Si usted cree que la iglesia pasará por la tribulación, entonces en realidad, seamos consecuentes, seamos lógicos, usted está esperando la manifestación del anticristo, porque él es el que, mediante su firma, inicia el periodo de la tribulación de 7 años, y después vendrá Cristo. Entonces no estaríamos esperando a Cristo, sino al anticristo. Mientras que el pretribulacionismo, estamos esperando a Cristo. Creemos que Cristo viene antes de que aparezca el anticristo, y hay un argumento poderoso que nos enseña que el anticristo no puede manifestarse hasta que lo que lo impide sea quitado, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, y el que impide también se ha hecho a un lado, se ha quitado de en medio, que es el Espíritu Santo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, esa es la tesis que nos enseña que la apostasía y el anticristo no podrán venir hasta que primero sea quitado la iglesia, el Espíritu Santo lleve la iglesia a la presencia del Padre en el cielo. Ahora muy bien, con respecto a la apostasía, ¿qué significa la palabra apostasía? Y esta es una señal que tiene que ver tanto con los tiempos de la iglesia como con los tiempos de Israel. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo encontramos advertencias de los profetas y de los apóstoles con esta palabra, la apostasía. Y este es un término griego compuesto que quiere decir rebelión, revuelta o apartarse de. Básicamente en el griego quiere decir eso, apostasía: rebelión, revuelta o apartarse de. Y en la Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento hebreo, usa 3 veces esa palabra. Y en todas las únicas 3 veces que la utiliza la Septuaginta griega, tiene que ver con la rebelión contra Dios. Cuando el pueblo se rebela contra Dios, allí utiliza esa palabra apostasía. Muy bien, ahora, hay una condición que sí nos dice que la iglesia en los últimos tiempos tendrá una condición, y no la mejor, sino la peor. Los apóstoles Pablo, Pedro y Juan y Judas, en sus últimos escritos, nos describen la condición de la iglesia en sus postreros tiempos, pero de una manera muy pesimista, muy sombría, muy oscura. Y nos hablan de las siguientes condiciones o características. Vamos a mirar, por favor. Número 1, rápidamente porque no tenemos el tiempo para explicarlas. Son 9 condiciones de la iglesia en los postreros tiempos y son condiciones negativas.
Son condiciones de apostasía, que esas condiciones sí las estamos viviendo en este tiempo. Esas condiciones están permeando la atmósfera y la vida del cristianismo nominal o evangelicalismo del siglo XXI, y son las siguientes condiciones que nos hablan de tiempos finales. Número 1, negación de Dios. Número 2, negación de Cristo. Número 3, negación del retorno de Cristo. Son condiciones que aún desde ya empezamos a verlas dentro del cristianismo y luego en todas las naciones. Número 4, negación de la fe o de la sana palabra, del credo, de las escrituras. Número 5, negación de la sana doctrina. Número 6, negación de la vida consagrada. Número 7, negación de la libertad cristiana. Número 8, negación de la moral. Y número 9, negación de la autoridad. Condiciones que nos hablan de un tiempo de decaimiento, un tiempo de debilitamiento de la vida moral y espiritual, aún dentro del cristianismo nominal. Entonces, estas son señales que apuntan como las 7 iglesias de Apocalipsis. Vemos a Éfeso, una iglesia que empezó en el primer amor, pero cayó, que fue una iglesia apostólica. Y en ese orden de ideas o en esa sucesión de iglesias, las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3, vemos cómo paulatinamente la iglesia ha ido desarrollándose y desenvolviéndose en una espiral o en una caída en espiral hacia la degradación. De tal manera que la última de las 7 iglesias, la Odisea, llegó a tal extremo de decaimiento y de pobreza moral y espiritual que al Señor lo sacaron de la iglesia. Y entonces encontramos el famoso texto de Apocalipsis 3:20, cuando el Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Interesante que estas no son palabras dadas por el Señor para los incrédulos, para los inconversos que aplicamos evangelísticamente. No, Señor. Estas palabras de Apocalipsis 3:20 son dadas por el Señor de la iglesia a una iglesia que existía en ese tiempo y que describe la condición de la última iglesia. Una iglesia que literalmente ha sacado al Señor de su posición céntrica y señorial dentro de la iglesia. Otro argumento, y para terminar con esta enseñanza en el día de hoy, vamos a estar mirando rápidamente algunos contrastes entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. No son el mismo evento. No podemos fundir el arrebatamiento o el rapto de la iglesia con la segunda venida de Cristo. Bíblicamente son dos eventos distintos, diferenciados y cronológicamente separados entre sí por la tribulación de 7 años. Estamos hablando del rapto de la iglesia pretribulacional y la segunda venida de Cristo post-tribulacional. Entre los dos eventos media la tribulación de 7 años. Contraste número 1. En el rapto de la iglesia, Cristo viene al aire y es un evento de la tierra al cielo. Cristo viene hasta el aire, fíjese muy bien, rapto de la iglesia, y es un movimiento desde la tierra al cielo. La iglesia es llamada por el Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y el Señor llama a su iglesia, la iglesia sube de la tierra al cielo. Nos encontramos con el Señor en un lugar intermedio en el aire, dice Tesalonicenses 4, del 16 al 17, y luego iremos a la casa del Padre. Mientras que en la segunda venida, Cristo viene a la tierra, y es un movimiento del cielo hasta la tierra. Sus pies tocarán la tierra, según Zacarías capítulo 14. Entonces, allí vemos un contraste. En el rapto el Señor viene hasta el aire. En la segunda venida, Él viene hasta la tierra y toca la tierra. Contraste número 2. En el rapto, Él viene por sus santos. Mientras que en su segunda venida, Él vendrá con sus santos. En el rapto, Él viene a reclamar y a recoger su iglesia, la lleva. En la segunda venida, Él vendrá con su iglesia ya casada con Él como su esposa, viene desde el cielo a la tierra con ella. Contraste número 3. El rapto de la iglesia es un misterio. Es decir, una doctrina que jamás se mencionó y que no fue dada a conocer a ningún profeta, a ningún santo del Antiguo Testamento. El rapto de la iglesia es una doctrina eminente y exclusivamente del Nuevo Testamento. Solamente es una doctrina que fue dada a conocer a los apóstoles mediante revelación en el Nuevo Testamento y particularmente al apóstol Pablo. Mientras que la segunda venida es un tema tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento.
Desde el Antiguo Testamento, los profetas, el Salmos, los libros históricos, todo el Antiguo Testamento profetizaba la segunda venida en gloria del Mesías, mientras que el rapto de la iglesia es una doctrina exclusivamente novotestamentaria, solamente en el Nuevo Testamento y particularmente al apóstol Pablo. Contraste número 4. El rapto de la iglesia es un suceso inminente, podría acontecer ahora mismo, antes de yo terminar esta enseñanza. No hay ninguna señal que la deba preceder, particularmente al rapto de la iglesia. Mientras que la segunda venida de Cristo habrá señales en el cielo antes de que Él se manifieste. El Señor lo dijo en el Sermón del Monte, que habrán señales en el sol, la luna y las estrellas antes que venga el Hijo del Hombre en el cielo. Contraste número 5. El rapto de la iglesia está identificado con el día de Cristo. El día de Cristo es una expresión escasa, muy escasa en el Nuevo Testamento, y solamente es una expresión del Nuevo Testamento. El día de Cristo aparece un total de 6 veces, y las únicas 6 veces que aparece son dadas por el apóstol Pablo. Ningún otro apóstol jamás utilizó esa expresión. El día de Cristo apunta al tribunal o a el rapto de la iglesia. El tribunal de Cristo para su iglesia y el rapto de la iglesia. Mientras que la segunda venida estará identificada con el día del Señor. Damas y caballeros, una cosa es hablar del día de Cristo y otra cosa muy diferente es hablar del día del Señor o el día de Jehová. Esa expresión, el día del Señor o el día de Jehová, aparece tanto en el Antiguo 19 veces como en el Nuevo Testamento 4 veces. Un total de 23 veces aparece la expresión el día del Señor o Jehová, y tiene que ver con la gran tribulación, con la tribulación y la segunda venida de Cristo. Mientras que el día de Cristo o el día del Señor Jesús es una expresión que aparece en un contexto siempre de recompensas o de premiaciones en la presencia de Dios cuando Él venga por su iglesia. Contraste número 6. El rapto de la iglesia será un tiempo de bendición. Cuando Él venga a recoger su iglesia en ese maravilloso evento, en esa bendita esperanza que tenemos, será un contexto de bendición. Mientras que en la segunda venida su énfasis recaerá en el juicio y en el castigo. La segunda venida está rodeada en tiempos en un contexto de juicio o de castigo divino. Contraste número 7. El rapto de la iglesia se llevará a cabo en un abrir y cerrar de ojos. Será un evento instantáneo. Mientras que la segunda venida será un evento visible para todo el mundo y las naciones. De hecho, con la tecnología que vemos hoy en día, el internet y las parabólicas internacionales, la segunda venida, todo el mundo y todas las naciones lo verán en vivo y en directo. Contraste número 8. El rapto de la iglesia implica exclusivamente a la iglesia, mientras que la segunda venida implica a Israel y a las naciones. Contraste número 9. En el rapto de la iglesia el mundo continúa sin juzgar y en pecado. Una vez el Señor se lleve a su iglesia, las naciones que no participen del rapto continuarán su vida de pecado como común y corriente, continuará el mundo sin juzgar y en un estado de pecado. Mientras que en la segunda venida, una vez el Señor venga y establezca sus pies y su trono en la tierra, el mundo entero será juzgado y se establecerá un reino de paz y justicia como nunca lo ha habido. Contraste número 10. En el rapto de la iglesia, Satanás queda muy activo, mientras que en la segunda venida Satanás será atado e inactivo por 1000 años para que no engañe más a las naciones. Contraste número 11. En el rapto de la iglesia, la creación no sufre cambio alguno. La creación sigue común y corriente. Mientras que cuando Cristo venga en su segunda venida, la creación será libre de corrupción. Contraste número 12. En el rapto de la iglesia, tanto los santos vivos como los muertos recibirán cuerpos glorificados cuando Él venga en el rapto de la iglesia. Mientras que en su segunda venida no se hace mención de que alguien reciba un cuerpo glorificado. Y contraste número 13. El rapto de la iglesia ocurrirá antes que la ira de Dios se derrame sobre el mundo. Mientras que la segunda venida será después de ese tiempo de ira divina, que es la tribulación venidera. Y último contraste número 14 entre el rapto y la segunda venida. En el rapto todos los creyentes serán llevados de la tierra y por un tiempo solo se dejará a los incrédulos sobre la tierra. Me explico. En el rapto de la iglesia los creyentes parten de la tierra y quedan los inconversos. En la segunda venida es a la inversa. Todos los incrédulos serán llevados de la tierra al Hades, al lugar de tormento,
y solamente los creyentes permanecerán sobre la tierra para formar parte y participar del reino mesiánico cuando venga en su segunda venida. Es a la inversa. Eso quiero que termino con eso. En el rapto de la iglesia habrá una separación. Los salvos irán a la presencia de Dios y los inconversos permanecen en la tierra. Pero en la segunda venida es a la inversa. Cuando Él venga, los inconversos de todas las naciones, las cabras, serán lanzadas al lago de fuego, Mateo 25:41, mientras que todas las naciones gentiles o las ovejas, Él les dirá: venid benditos de mi Padre, heredad el reino, entrad al reino. Entonces hay una separación de personas en ambos eventos, pero a la inversa. Damas y caballeros, hemos terminado este tiempo. No hemos agotado el tema porque son 14 argumentos, pero hemos visto los primeros 5 argumentos del rapto de la iglesia y todavía hay más material, hay mucha más material para demostrar que la iglesia, nosotros, iremos a la casa del Padre antes de que Dios desde el trono y el Cordero de Dios empiece a romper los sellos en el cielo y comenzará la gran tribulación, no porque lo merezcamos. No porque seamos mejores que nadie o no por nuestros méritos o buenas obras. Iremos a la casa del Padre simple y llanamente porque Dios así lo ha dispuesto soberanamente, porque la iglesia deberá terminar un propósito de Dios con ella. Cuando lo termine iremos a la casa y luego Dios reanudará un programa con Israel que dejó inconcluso en la muerte, en la cruz de Cristo hace 2000 años. Y ese es el propósito de la tribulación venidera. Dios ablandará el corazón de Israel. Habrá un remanente de judíos que al final de la tribulación, en medio de gran persecución mundial por parte del anticristo, un remanente de judíos, 1 de cada 3 judíos en la tribulación venidera, levantarán los ojos al cielo, mirarán al que traspasaron. Zacarías 12:10 lo dice, y harán una confesión de fe, de arrepentimiento y de salvación en el Mesías Jesucristo. Isaías 53 del 1 al 12 lo dice. La confesión futura del remanente de Israel recibiendo a su Mesías, y allí será la salvación de ellos. Pero hermanos y amigos, este tiempo no es para esperar señales. Este tiempo es para esperar al Señor Jesús. No esperamos señales. Israel espera señales, la iglesia no las espera. Nosotros esperamos todos los días a nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo, mediante una trompeta celestial. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y nosotros, los muertos en Cristo, resucitaremos primero, y los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor Jesús en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor Jesús. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Termino diciéndole, estas son palabras de consuelo, estas son palabras de esperanza, estas son palabras de gozo, y también son palabras de santificación, porque en la medida en que usted cree y predica que el Señor podría venir hoy por su iglesia, en esa misma medida te consagrarás, renunciarás a tu pecado, alistarás tu maleta espiritual, te consagrarás, tus vestiduras celestiales serán guardadas y esperarás con gozo y esperanza a nuestro Señor Jesús. Inclina tu rostro donde estás allí y digámosle al Señor: ven, Señor Jesús. ¿Sabe una cosa, mi hermano y amigo que me escucha? Las últimas palabras de la Biblia, el penúltimo versículo de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, termina con una promesa y una profecía. El Señor Jesús dice: ciertamente vengo en breve. Esta es una promesa que Él hizo, y fue la última promesa de la Biblia. Él dijo: vengo en breve, es decir, pronto, en cualquier momento regreso. Y luego dice: sí, ven, Señor Jesús. Esa tiene que ser nuestra expectativa como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios por la fe en Cristo, quien quiera que seas tú que me escuchas, que has entregado ya tu corazón a Él, viviendo todos los días para su honra y su gloria. Esa tiene que ser nuestra expectativa, esa tiene que ser nuestra oración hoy en día, en un momento de caos y confusión, en un momento de incertidumbre, de temor mundial, a raíz de estas crisis mundiales que nos están aquejando a todas las naciones. Dile conmigo, cierra tus ojos allí donde estás, inclina tu rostro y dile: sí, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Las naciones te necesitamos. Inclinamos nuestro rostro en este día, en esta mañana, en Bogotá, Colombia, nuestra iglesia SECMAVI, pero toda iglesia que nos está escuchando, todo creyente, en América, en Europa, en Asia, en África, en Estados Unidos, en toda nación donde nos estés escuchando, y hayas entregado tu vida al Hijo de Dios, muerto, sepultado, pero resucitado en poder y gran gloria, esta tiene que ser tu oración y mi oración. Levanta tus manos donde estás. Allí ahora mismo, hermano querido y hermana,
Este es un mensaje de esperanza para todos los que hemos depositado nuestras vidas en las manos del Hijo de Dios, del Cordero de Dios. Levanta tus manos y dile: Señor Jesús, te necesitamos. Colombia te necesita, América te necesita hoy más que nunca. El mundo te necesita, Europa, Asia, África, Oceanía. Oh, te necesitamos, Hijo de Dios. Regresa pronto por tu iglesia. Llévanos a las mansiones celestiales. Llévanos a la casa de tu Padre. Queremos ver tu rostro cara a cara y ser librados del peor tiempo que viene para las naciones. La ira del Señor caerá. La venganza del Señor se cernirá sobre todas las naciones irredentas, rebeldes y apóstatas. Pero nosotros esperamos según sus promesas, y retomo las palabras del profeta y del apóstol Pedro. Nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Padre, gracias por este tiempo. Bendigo la iglesia. A través de estas ondas de internet a escala global, a escala mundial, bendigo a través de mis manos, extiendo mis manos sobre todo hijo de Dios, toda hija de Dios, y le bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Como siervo tuyo que soy, como ministro del Evangelio, bendigo a todos los santos a lo largo y ancho del globo terráqueo. Bendito sea tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te acompañe a ti y a nosotros en este precioso lugar. ¿Cuántos dicen amén y amén?